Me desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. El silencio de la casa era absoluto, casi físico. Afuera, la neblina cubría los árboles que rodeaban la propiedad. Desde la ventana del segundo piso podía ver cómo la luz gris del amanecer se filtraba entre las ramas. Esta casa era demasiado grande para un hombre solo. 5 habitaciones, un jardín que ya nadie cuidaba con amor, una cocina donde solo se preparaba café y comidas simples. La compré pensando en una familia, en niños corriendo por el pasillo, en cenas largas y risas. Ahora era solo un refugio. Un lugar donde podía existir sin explicaciones. Bajé descalzo a la cocina. El frío del suelo de madera me recordaba que estaba despierto, que esto era real. Preparé café en la vieja cafetera italiana que había comprado en un mercado hace años. El sonido del agua hirviendo, el aroma intenso llenando el espacio. Estos rituales me mantenían anclado. Me senté en la mesa frente a la ventana y observé cómo la neblina comenzaba a levantarse lentamente. No había prisa. Ya no tenía a dónde llegar temprano. Ya no había mensajes de buenos días en mi teléfono. Ya no había una voz preguntándome si quería huevos o tostadas. Llevaba 6 meses viviendo así. 6 meses desde que dejé atrás todo lo que conocía. No fue una decisión impulsiva. Fue la única decisión posible después de que el mundo que había construido durante 8 años se derrumbara en silencio. La gente siempre espera gritos, portazos, escenas dramáticas. Pero la verdadera destrucción es silenciosa. Es el momento en que comprendes que la persona a tu lado ya no está realmente contigo. Que lleva meses, quizás años, en otro lugar. Y tú has estado viviendo en una ilusión, sosteniendo un fantasma. El café estaba caliente y amargo. Perfecto. Bebí despacio, sintiendo como el calor bajaba por mi garganta. Afuera, un pájaro comenzó a cantar. Sonido simple, honesto. Me gustaba esta quietud. Al principio me aterraba. El silencio amplificaba cada pensamiento, cada recuerdo. Pero con el tiempo aprendí a habitarlo. Aprendí que la soledad no era el enemigo. El enemigo había sido la compañía falsa. Estar rodeado de alguien que ya no te ve. Compartir la cama con una extraña que alguna vez fue tu mundo. Esta mañana, como todas, revisé mentalmente las tareas del día. Arreglar la cerca del jardín trasero. Leer el informe que me habían enviado del trabajo. Llamar a mi madre. Tareas simples, concretas. Nada que requiriera decisiones emocionales complejas. Me había convertido en un hombre de rutinas. Y había paz en eso. Una paz ganada con dolor, pero paz al fin. Terminé el café y lavé la taza. Cada acción deliberada, consciente. No había nadie para juzgar si tardaba demasiado o si lo hacía de forma incorrecta. Esta libertad me costó todo. Pero era mía. Subí a ducharme. El agua caliente sobre los hombros, los ojos cerrados. Respiré hondo. Hoy era jueves. Un día más en esta nueva vida que todavía estaba aprendiendo a vivir. Mientras me vestía, miré por un momento la fotografía que aún guardaba en el cajón de la mesita de noche. No la había tirado. Tampoco la tenía a la vista. Estaba ahí, simplemente. Un registro de que aquello había existido. De que yo había amado de verdad. De que había creído en algo. La imagen mostraba un día en la playa, hace 5 años. Ella sonreía con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir que era el hombre más afortunado del mundo. Cerré el cajón con cuidado. La historia no comenzó con traición. Comenzó con esperanza. Eso es lo que más duele. Que todo lo que vino después tuvo que destruir algo que fue genuino. O al menos, que yo viví como genuino. Pero tal vez esa es la naturaleza del engaño, no sabes cuándo comenzó realmente. No sabes en qué momento la persona que amas decidió que ya no era suficiente. Que había alguien más. Que siempre había habido alguien más. Bajé nuevamente. La casa seguía en silencio. Tomé las llaves, la chaqueta. Hoy tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas. Interacciones breves con el dependiente de la ferretería, con la señora del supermercado. Conversaciones superficiales que no requerían explicaciones.
Nadie aquí sabía quién había sido. Nadie preguntaba por qué un hombre de 42 años vivía solo en una casa demasiado grande en las afueras. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor. El hombre que me devolvía la mirada era diferente al de hace un año. Más delgado. Líneas más profundas alrededor de los ojos. Pero también algo más firme en la mandíbula. Algo más claro en la mirada. Este hombre había sobrevivido. Había aprendido que el amor no siempre es suficiente. Que la confianza puede romperse sin hacer ruido. Que puedes compartir tu vida con alguien y aún así estar completamente solo. Salí de la casa. El aire frío de la mañana me golpeó la cara. Respiré profundo. Olía a tierra húmeda, a pinos. Caminé hacia el coche pensando en cómo había llegado hasta aquí. Pensando en todo lo que tuve que dejar atrás para poder respirar así. Libre. ¿Roto? Pero libre. La conocí en una conferencia de trabajo hace 8 años. Yo tenía 34, ella 31. Fue en el hotel donde se realizaba el evento. Yo estaba en el bar, revisando unos documentos después de una sesión particularmente tediosa sobre gestión de proyectos. Ella llegó con 2 colegas, riendo por algo que uno de ellos había dicho. Su risa era luminosa. No forzada. Genuina. Me llamó la atención de inmediato. No fue amor a primera vista. Fue curiosidad. Interés. Ella pidió un gin tonic y se sentó en la barra, a 2 asientos de distancia. Sus colegas se fueron a sentar en una mesa. Ella se quedó ahí, mirando su teléfono con una leve sonrisa. Esperé unos minutos. Luego, con la naturalidad que da el tercer whisky, le pregunté si la conferencia le había parecido tan aburrida como a mí. Ella levantó la vista, me miró directamente a los ojos, y sonrió. Pensé que era la única que estaba sufriendo, dijo. Hablamos durante 2 horas. Descubrí que trabajaba en marketing digital para una empresa de tecnología. Que le gustaba viajar pero odiaba los tours organizados. Que tenía una relación complicada con su familia. Que había estudiado psicología antes de cambiar de carrera. Hablaba con las manos, gesticulaba, se inclinaba hacia adelante cuando algo le apasionaba. Yo la escuchaba fascinado. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había algo auténtico en ella. O eso creí. Intercambiamos números esa noche. Durante las siguientes semanas nos escribimos constantemente. Mensajes largos, profundos. Compartíamos canciones, artículos, pensamientos aleatorios a medianoche. 3 semanas después tuvimos nuestra primera cita formal. Cena en un restaurante italiano que ella había recomendado. La conversación fluyó como si nos conociéramos de años. Al final de la noche, caminando por la calle, ella tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero significó todo. Los primeros meses fueron intensos. Nos veíamos cada vez que podíamos. Ella vivía al otro lado de la ciudad, pero ninguno de los dos parecía importarle la distancia. Los fines de semana los pasábamos juntos, explorando cafeterías, yendo al cine, o simplemente quedándonos en casa hablando hasta el amanecer. Me contó sobre su relación anterior. Un novio de la universidad que había durado 4 años. Dijo que había sido importante, pero que terminó porque ambos crecieron en direcciones diferentes. No mencionó su nombre entonces. No le di importancia. A los 6 meses ella dejó algunas cosas en mi apartamento. Un cepillo de dientes. Ropa interior en un cajón. Champú en la ducha. Pequeñas invasiones que celebré. Al año nos mudamos juntos. Encontramos un departamento en un barrio tranquilo, con buena luz natural y un pequeño balcón donde podíamos tomar café los domingos. La vida juntos fue fácil al principio. Teníamos rutinas que funcionaban. Ella cocinaba, yo lavaba los platos. Compartíamos el supermercado. Nos turnábamos para elegir películas los viernes, pero incluso en los buenos momentos, había detalles que no encajaban del todo. Pequeñas cosas que mi mente registraba pero que yo descartaba por amor, por confianza, por no querer ser ese hombre paranoico que arruina algo bueno.
Ella revisaba su teléfono con una frecuencia inusual. No de forma obvia, no escondiéndose. Pero lo hacía. Durante las cenas, durante las películas, incluso a veces cuando estábamos en la cama después de hacer el amor. Un vistazo rápido. Una sonrisa ligera, y luego volvía a mí. Trabajo, decía cuando le preguntaba. Y yo aceptaba esa explicación porque quería aceptarla. Había noches en que llegaba a casa más tarde de lo habitual. Reunión con el equipo, drinks con clientes, presentación que se alargó. Siempre había una razón lógica. Y yo era un hombre racional. No iba a cuestionar cada retraso, cada cambio de planes. Confiaba en ella. O tal vez confiaba en la idea de ella que había construido en mi mente. Hay una diferencia sutil pero crucial entre esas dos cosas. Una diferencia que aprendí demasiado tarde. Al segundo año decidimos casarnos. Fue una decisión natural, no dramática. Estábamos cenando en casa, en el balcón, una noche de verano. Ella tenía los pies descalzos apoyados en mi regazo. Yo estaba acariciándolos distraídamente mientras hablábamos sobre el futuro. ¿Qué piensas sobre casarnos?, le pregunté. No como propuesta formal, solo como idea. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. Creo que ya estamos casados en todo menos en el papel, dijo. 3 meses después lo hicimos oficial. Una ceremonia pequeña, íntima. Sus padres, los míos, algunos amigos cercanos. Fue perfecto. O eso pensé. Los primeros años de matrimonio fueron estables. Compramos la casa grande, la que ahora habito solo. Hablábamos de tener hijos pero nunca con urgencia. Cuando estemos listos, decíamos. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras. Yo había conseguido una promoción importante. Ella había cambiado de empresa, ganaba más, viajaba ocasionalmente. Nuestra vida sexual era buena, aunque menos frecuente que al inicio. Normal, pensaba. Así evoluciona una relación. La pasión se transforma en algo más profundo, más estable. Pero alrededor del cuarto año de matrimonio, algo cambió. No de golpe. Fue gradual, casi imperceptible. Ella comenzó a estar más distante emocionalmente. No físicamente ausente, pero mentalmente en otro lugar. Cuando le contaba sobre mi día, asentía pero sus ojos no reflejaban interés real. Cuando yo le preguntaba sobre el suyo, sus respuestas eran vagas, editadas. Todo bien, nada especial, lo de siempre. Como si hubiera levantado un muro invisible entre nosotros. Empecé a notar más detalles. Su rutina de ejercicio cambió. Antes iba al gimnasio 3 veces por semana por las mañanas. De repente prefería ir por las tardes, después del trabajo. Hay menos gente, explicó. Comenzó a preocuparse más por su apariencia. Ropa interior nueva, más elegante. Perfumes que no reconocía. Se arreglaba con más cuidado incluso para ir a la oficina. Cuando le comenté que se veía hermosa, sonrió pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias, dijo, y siguió revisando su teléfono. El teléfono se convirtió en una extensión de su cuerpo. Lo llevaba consigo a todas partes. Al baño, a la cocina, al jardín. Lo ponía boca abajo cuando estábamos juntos. Activó un código de seguridad nuevo. Cuando le pregunté por qué, dijo que su empresa había implementado nuevas políticas de seguridad. Una explicación razonable. Yo trabajaba en finanzas, entendía sobre protección de datos. Pero algo en mi estómago se retorció. Un instinto primitivo que trataba de advertirme. Las conversaciones se volvieron superficiales. Hablábamos sobre facturas, sobre reparaciones en la casa, sobre planes logísticos. Pero las conversaciones profundas, esas que solíamos tener hasta las 3 de la mañana, desaparecieron. Intenté recuperarlas. ¿Estás bien?, le preguntaba. ¿Pasa algo? Ella me miraba con expresión cansada. Estoy bien, solo estresada con el trabajo. Y yo quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Una noche, hace aproximadamente 1 año y medio, llegué a casa antes de lo esperado. Una reunión se había cancelado.
Eran las 6 de la tarde. La casa estaba en silencio, pero su coche estaba en la entrada. Subí las escaleras y la encontré en nuestro cuarto, sentada en la cama con el teléfono en las manos. Estaba escribiendo algo y sonreía. Una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa radiante, genuina. Cuando me sintió entrar, la expresión cambió instantáneamente. Bloqueó el teléfono rápido, casi con pánico. No te escuché llegar, dijo. ¿Con quién hablabas? Pregunté tratando de sonar casual. Con María, de la oficina, respondió sin dudar. Pero yo conocía su cara cuando mentía. Todos tenemos tics, pequeñas señales. Ella se tocaba el lóbulo de la oreja derecha. Y en ese momento lo hizo. Me quedé mirándola un segundo demasiado largo. Ella sostuvo mi mirada, desafiante casi. Luego sonrió con esa sonrisa que ya no era para mí. ¿Pedimos comida china?, preguntó cambiando de tema. Y yo dejé que lo hiciera. Porque aún no estaba listo para enfrentar lo que mi instinto ya sabía. Las semanas siguientes me volví más observador. No de forma obsesiva, pero sí consciente. Empecé a notar patrones. Los martes y jueves llegaba particularmente tarde. Reuniones con el equipo de estrategia, decía. Pero cuando mencioné casualmente que un conocido mío también trabajaba en su empresa y podríamos ir a almorzar los tres algún día, ella se puso tensa. Prefiero mantener el trabajo y la vida personal separados, dijo. Extraño, considerando que antes siempre me invitaba a eventos de su oficina. Su olor cambió. No su perfume, sino su olor natural. O tal vez era que traía otros olores consigo. Colonia masculina. Sutil, casi imperceptible. Pero yo lo notaba cuando me acercaba a abrazarla y ella se apartaba suavemente. Estoy sudada del gimnasio, decía. Pero su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje intacto. Los detalles no cuadraban. Y yo era un hombre que vivía de hacer que los números cuadraran. Una tarde encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta mientras la colgaba. No estaba buscando nada. Simplemente revisé los bolsillos antes de llevarla a la tintorería, algo que siempre hacía. Era de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. 2 entradas, una botella de vino, postre. Con fecha de un jueves de la semana anterior. El jueves que había llegado a casa a las 10 de la noche diciendo que había estado en una reunión. El recibo estaba doblado cuidadosamente, guardado. Como si fuera un recuerdo. No dije nada. Guardé el recibo en mi cartera. No sé por qué. Tal vez como evidencia. Tal vez como recordatorio de que no estaba imaginando cosas. Esa noche, en la cama, ella estaba de espaldas a mí. Le acaricié el hombro. ¿Estás despierta? Ajá, murmuró. ¿Aún me amas?, pregunté. Silencio largo. Demasiado largo. Finalmente, claro que sí. Pero su voz sonaba distante, automática. Como cuando respondes a una pregunta cuya respuesta ya no sientes pero sabes que debes dar. Comencé a prestar atención a su lenguaje corporal. Cómo se apartaba cuando intentaba besarla. Cómo cruzaba los brazos cuando le hacía preguntas sobre su día. Cómo sus ojos se iluminaban solo cuando revisaba su teléfono. Cómo había dejado de usar su anillo de matrimonio con la excusa de que le molestaba para escribir en el teclado. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que no quería completar. Entonces llegó el momento definitivo. El punto de quiebre. Fue un sábado por la mañana, hace aproximadamente 9 meses. Ella había salido supuestamente a hacer yoga. Su clase era a las 9. Eran las 11:30 y no había regresado. Le escribí. No respondió. Llamé. Buzón de voz. A las 12:15 escuché su coche en la entrada. Entró a la casa con las mejillas sonrojadas, el cabello ligeramente despeinado. Una energía que no traía cuando salía a hacer ejercicio conmigo. ¿Cómo estuvo el yoga?, pregunté desde la cocina donde estaba preparando el almuerzo. Bien, respondió suelta, dejando su bolso en el sofá. Intenso. Se dirigió directamente a la ducha. Cuando salió,
envuelta en su bata, la detuve con suavidad. ¿Puedo ver tu bolso? Ella me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. ¿Por qué? Solo quiero verlo. Su expresión cambió. De confusión a algo parecido al miedo, luego a indignación. ¿Me estás acusando de algo? No respondí. Fui al sofá y tomé su bolso. Ella intentó quitármelo, pero yo era más rápido. Adentro encontré su ropa de yoga, doblada y limpia. Sin sudor. Sin el olor característico del ejercicio. También había una nota doblada. La abrí. Hoy fue increíble. No puedo esperar hasta el martes. T. Solo una letra. Pero suficiente. La miré. Ella estaba paralizada, pálida. ¿Quién es T? Pregunté con voz que no reconocí como mía. Fría, controlada. Ella comenzó a llorar. Y en ese llanto, supe que todo lo que había estado negando durante meses era verdad. No hubo gritos. No rompí nada. Solo me senté en el sofá y la miré llorar. Esperé. Ella se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. Pasaron minutos. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Se llama Tomás, dijo con voz quebrada. El nombre cayó en el espacio entre nosotros como una piedra en agua quieta. ¿Quién es Tomás?, pregunté aunque una parte de mí ya lo sabía. Ella respiró profundo. Mi ex. De la universidad. El que te mencioné cuando empezamos a salir. Algo dentro de mí se congeló. No era solo que hubiera alguien más. Era que ese alguien era una sombra de su pasado que nunca debió volver. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz seguía siendo calma, lo cual me sorprendió. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Nos reencontramos hace un año. En una conferencia. Fue coincidencia. Empezamos a hablar y... Se detuvo. Yo esperé. No fue planeado. Solo pasó. Intenté detenerlo, pero... Su voz se quebró de nuevo. ¿Lo amas?, pregunté. La pregunta más importante. La que cambiaría todo. Ella me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. En esa mirada vi la respuesta antes de que hablara. Sí, susurró. Nunca dejé de amarlo. Cuando lo volví a ver, todos esos sentimientos regresaron. Traté de ignorarlos, de verdad lo intenté. Pero él siempre fue el amor de mi vida. Cada palabra era una puñalada precisa. No gritaba. Solo decía la verdad con una honestidad brutal que de alguna forma era peor que cualquier mentira. Me levanté del sofá. Necesitaba moverme o me desmoronaría ahí mismo. Caminé hacia la ventana. El jardín se veía tranquilo, normal. Como si el mundo no acabara de cambiar completamente. ¿Dónde?, pregunté sin voltear. ¿Dónde qué? Su voz era pequeña. ¿Dónde se encontraban? Silencio. En su apartamento. A veces en hoteles. Nunca aquí. Nunca en nuestra casa. Como si eso importara. Como si respetar ese límite hiciera la traición menos devastadora. ¿Cuántas veces?, continué. Parte de mí no quería saber. Pero la otra parte necesitaba entender la magnitud de lo que había estado viviendo. No lo sé, dijo ella. Muchas. 2 o 3 veces por semana. A veces más. Un año. 2 o 3 veces por semana. Mientras yo trabajaba, mientras planeaba nuestro futuro, mientras trataba de entender por qué se había alejado. Ella estaba construyendo una vida paralela con el hombre que nunca había dejado de amar. Me volteé a mirarla. Seguía sentada en el mismo lugar, hecha un ovillo. ¿Qué quieres?, pregunté. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres de mí, de esto, de nosotros? Ella sollozó. No lo sé. No quiero perderte. Eres un buen hombre. Me has dado estabilidad, seguridad. Pero con él me siento viva. Me siento como yo misma. Sus palabras eran honestas pero desgarradoras. Yo era seguridad.
Él era pasión. Yo era el refugio. Él era el fuego. ¿Por qué te casaste conmigo?, pregunté. Necesitaba entender. Ella se cubrió el rostro de nuevo. Te amaba. Te amo. Pero de una forma diferente. Pensé que con el tiempo sería suficiente. Pensé que había superado lo de Tomás. Pero cuando lo volví a ver. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Entendí. Yo había sido el plan seguro. El hombre confiable. Mientras él había sido el sueño que nunca murió. Caminé hacia el pasillo. Necesitaba aire, espacio. ¿A dónde vas?, preguntó ella con pánico. A caminar, respondí. Necesito pensar. Salí de la casa y caminé sin dirección. El sol de mediodía era brillante, casi ofensivo en su normalidad. La gente pasaba viviendo sus vidas. Familias, parejas, personas solas. Todos ajenos al hecho de que mi mundo acababa de colapsar. Caminé durante horas. Por calles que conocía, por parques donde habíamos paseado juntos. Todo contaminado ahora por la verdad. Cuando regresé, ya estaba oscureciendo. Ella seguía en la sala, ahora con una copa de vino. Me miró con ojos esperanzados y temerosos. Me senté frente a ella, no a su lado. ¿Vas a dejarlo?, pregunté directamente. Ella bajó la mirada. No puedo, susurró. No puedo dejar de verlo. Lo intenté antes de que descubrieras. Traté de terminar con él y volver a enfocarse en nosotros. Pero no puedo. ¿Lo necesito? Cada palabra era veneno puro. Lo necesitaba a él. A mí solo me tenía. Entonces esto terminó, dije con una calma que no sentía. Ella comenzó a llorar de nuevo. No tiene que terminar. Podemos encontrar una forma. Yo puedo, podemos intentar terapia. ¿Puedo? ¿Puedes qué?, la interrumpí. ¿Dejar de amarlo? Acabas de decir que no puedes. Y yo no voy a ser el segundo plato de nadie. No voy a ser tu opción segura mientras tu corazón está con otro. Mi voz finalmente comenzó a quebrarse. Respiré profundo, recuperé el control. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No podía estar en nuestra cama. No después de saber que mientras yo dormía ahí, ella soñaba con él. A la mañana siguiente bajé y la encontré en la cocina. Había preparado café, mi desayuno favorito. Un intento patético de normalidad. Me senté pero no toqué la comida. Necesito que te vayas de la casa por unos días, dije. Necesito espacio para decidir qué hacer. Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo. Subió a empacar una maleta. Antes de irse se detuvo en la puerta. Lo siento tanto, dijo. Nunca quise lastimarte. Eres el mejor hombre que he conocido. Pero no puedo luchar contra lo que siento. Y ahí estaba la ironía cruel. Yo era el mejor hombre. Pero él era el único hombre. Salió y escuché su coche alejarse. La casa quedó en un silencio absoluto. Los siguientes días fueron un borrón. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No era mentira. Me sentía físicamente enfermo. No comía. Apenas dormía. Pasaba horas mirando el techo, reproduciendo cada momento de los últimos años. Buscando señales que había ignorado. Cuestionando cada conversación, cada sonrisa, cada te amo que había salido de sus labios. ¿Alguna vez había sido real? ¿O siempre había estado comparándome con él? Revisé nuestras finanzas. Descubrimientos dolorosos. Cargos de hoteles que ella había justificado como viajes de trabajo. Restaurantes caros. Regalos que claramente no eran para mí. Había estado financiando su aventura sin saberlo. Me reí amargamente ante esa ironía. Yo pagaba las cuentas, la hipoteca, su coche. Mientras ella usaba su dinero para construir momentos con él. La estabilidad que yo proporcionaba le permitía tener su gran romance. Una semana después recibí un mensaje de ella. ¿Podemos hablar?
Accedí. Vino a la casa. Se veía cansada pero también diferente. Había algo ligero en ella, como si hubiera liberado un peso. Se sentó frente a mí. He estado pensando mucho, comenzó. Creo que lo mejor es que nos divorciemos. Sé que es lo que quieres también. Tenía razón. Pero escucharlo de sus labios aún dolía. Tomás y yo vamos a intentarlo, continuó. Se divorció hace 2 meses. Está listo para estar conmigo completamente. Y yo quiero estar con él. Asentí. Entiendo. Hubo un silencio largo. Sobre la casa, dijo dudosa. ¿Y las deudas? Ahí venía. La parte práctica de destruir una vida juntos. La casa está a mi nombre, dije. Yo pagué el enganche y la mayoría de las cuotas. ¿Se queda conmigo? Ella asintió. Eso es justo. Pero hay algunas tarjetas de crédito a mi nombre que usamos juntos. Y un préstamo personal que saqué. Me mostró los números. Eran considerables. Entiendo que estés enojado, dijo. Pero pensé que tal vez podrías ayudarme a pagarlas. Por los años que estuvimos juntos. Por lo que significamos el uno para el otro. La miré incrédula. Acababa de dejarme por su ex. Había mentido durante un año. Y ahora esperaba que continuara manteniéndola económicamente. No, dije simplemente. Su expresión cambió. No. No voy a pagar tus deudas. Tú eres adulta. Trabajas. Tienes a Tomás ahora. Que él te ayude. Ella se puso de pie, frustrada. No puedo creer que seas tan cruel. Después de todo lo que vivimos juntos. Pensé que eras mejor que esto. Me reí. Una risa seca, sin humor. Yo también pensé que tú eras mejor que esto. Supongo que ambos nos equivocamos. Se fue enojada. Durante las siguientes semanas me llegaron mensajes. Primero rogando. Luego acusándome de ser egoísta. De no entender su situación. Después intentando el camino emocional. Siempre dijiste que me amabas. Si realmente me amaras, me ayudarías ahora que más lo necesito. Como si el amor fuera una obligación de mantener a alguien que te destruyó. Bloqueé su número. Los papeles del divorcio llegaron un mes después. Los firmé sin leer los detalles. Solo quería que terminara. Mi abogado se encargó del resto. La separación fue relativamente simple. Ella no pidió nada de la casa. Probablemente porque sabía que no tenía derecho. Se llevó sus cosas un día que yo deliberadamente no estuve. No quería verla. No quería un último adiós dramático. Solo quería que desapareciera de mi vida. Pero la casa estaba llena de ella. Cada habitación tenía recuerdos. Su risa en la cocina. Sus libros en el estudio. El espacio vacío en el armario donde solía estar su ropa. Por las noches me despertaba y por un segundo olvidaba. Extendía la mano buscándola. Encontraba solo sábanas frías. La realidad golpeaba de nuevo. Estaba solo. Completamente solo. Empecé a tener pesadillas. En ellas, los veía juntos. Riendo, besándose, haciendo planes. A veces me incluían en las pesadillas, yo mirando desde afuera como un fantasma. Otras veces yo simplemente no existía en su mundo. Esas eran peores. Despertaba sudando, el corazón acelerado. Las 3 de la mañana. La casa en silencio. Solo yo y mis pensamientos destructivos. Fue mi madre quien sugirió que me alejara por un tiempo. La llamé una noche particularmente mala, incapaz de seguir fingiendo que estaba bien. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, su voz fue gentil pero firme. Hijo, esa casa te está matando. Necesitas salir de ahí. Empezar de nuevo en un lugar donde no haya fantasmas. Tenía razón. Cada rincón de esa casa era una herida abierta. Necesitaba aire limpio. Espacio para respirar sin ahogarme en recuerdos. Encontré esta casa en las afueras casi por accidente.
Estaba navegando por internet sin rumbo, mirando propiedades en lugares alejados. Esta apareció. Grande, aislada, rodeada de árboles. Demasiado espacio para un hombre solo, pero exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde poder gritar sin que nadie escuchara. Donde poder existir sin explicaciones. La compré en 2 semanas. Puse la otra casa en venta. No me importó perder dinero en la transacción. Solo quería cerrar ese capítulo. La mudanza fue terapéutica en su extraña manera. Empacar cada objeto, decidir qué llevar y qué dejar. Tiré la mayoría de los muebles. Regalé la cama donde habíamos dormido. Doné la vajilla que ella había elegido. Llevé solo lo esencial. Ropa, libros, mi laptop, herramientas. Quería empezar con lo mínimo. Reconstruirme desde cero. El día que cerré la puerta de esa casa por última vez, sentí algo parecido al alivio. Todavía dolía. Pero era un dolor que finalmente podía empezar a procesar. Los primeros meses aquí fueron duros. El silencio era ensordecedor. No había rutinas establecidas. No había nadie esperándome. Solo yo y esta casa enorme. Pero lentamente comencé a crear algo nuevo. Despertaba temprano. Preparaba café. Trabajaba desde casa la mayoría de los días. Por las tardes arreglaba cosas. La cerca, el jardín, pequeñas reparaciones. El trabajo físico ayudaba. Cansaba el cuerpo para que la mente pudiera descansar. Empecé a correr por las mañanas. Por los caminos de tierra que rodeaban la propiedad. Al principio apenas podía hacer 1 kilómetro sin que el pecho me ardiera. Pero persistí. Cada día un poco más lejos. Había algo meditativo en el ritmo de los pies golpeando el suelo. La respiración sincronizada. El mundo reduciéndose solo a la próxima zancada. En esos momentos no pensaba en ella. No pensaba en Tomás. Solo existía el presente. El aire entrando en mis pulmones. El sol en mi cara. Hice algunas amistades superficiales en el pueblo. El dueño de la ferretería, Carlos, con quien ocasionalmente tomaba un café. Nunca preguntó sobre mi pasado. Solo hablábamos de cosas simples. El clima. Los precios. Política local. Conversaciones que no requerían vulnerabilidad. Eso era exactamente lo que necesitaba. No estaba listo para abrirme. Para explicar. Solo quería existir en el presente sin tener que justificar cómo había llegado hasta ahí. Las noches seguían siendo difíciles. La casa crujía con sonidos desconocidos. El viento entre los árboles. A veces me despertaba creyendo escuchar su voz. Pero cuando abría los ojos, solo había oscuridad y silencio. Aprendí a aceptar esos momentos. A no luchar contra los recuerdos cuando llegaban. Los dejaba pasar como nubes. Dolían, sí. Pero cada vez con menos intensidad. El tiempo no cura. Pero enseña a vivir con las cicatrices. 6 meses después de mudarme, recibí un correo electrónico. El asunto decía simplemente, ¿podemos hablar? Era de ella. Mi primer instinto fue borrarlo sin leer. Pero la curiosidad ganó. Abrí el mensaje. Decía que necesitaba verme. Que había cosas que necesitaba decirme. Que entendería si no quería, pero que le daría mucha paz poder hablar conmigo una vez más. No respondí inmediatamente. Dejé que el mensaje permaneciera ahí durante días. Finalmente escribí, sábado a las 3. En la cafetería del pueblo. Terreno neutral. Público. Seguro. Llegué 10 minutos tarde deliberadamente. No quería parecer ansioso. Ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente. Más delgada. El cabello más corto. Cuando me vio entrar, su rostro mostró algo entre alivio y nerviosismo. Me senté frente a ella. Hola, dijo suavemente. Hola, respondí sin emoción. Pedimos café. El silencio entre nosotros era denso pero no incómodo. Simplemente era.
Gracias por venir, comenzó. Asentí. No sabía si querrías verme después de todo. Casi no vengo, admití. Pero supuse que tenías algo importante que decir. Ella respiró profundo. Las cosas con Tomás no funcionaron. Esperé. No iba a facilitarle esto. Al principio todo fue perfecto. Era como volver a tener 20 años. Intenso, apasionado. Pero después, nos dimos cuenta de que no éramos las mismas personas de la universidad. Que lo que sentíamos era nostalgia, no amor real. Me recosté en la silla, procesando. ¿Cuándo terminaron? Hace 2 meses, dijo. Fue mutuo. Ambos entendimos que habíamos cometido un error. Que habíamos idealizado el pasado. Tomó un sorbo de café. He estado yendo a terapia. Tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué destruí algo bueno por una fantasía? La miré sin expresión. ¿Y qué descubriste? Que tenía miedo, dijo con voz quebrada. Miedo de la estabilidad. De la adultez. Contigo todo era tan real. Tan permanente. Y eso me aterraba. Tomás representaba mi juventud. Una época donde no había responsabilidades ni compromisos reales. Cuando volvió a mi vida, fue como una puerta de escape. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero perderte fue el precio más alto que pude haber pagado. Y ahora vivo con eso todos los días. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Ella se limpió las lágrimas. ¿Por qué te lo debo? Mereces saber que no fue tu culpa. Que fuiste un esposo increíble. Que el problema siempre fui yo. Hizo una pausa. Y porque quería preguntarte si tal vez, con tiempo, podríamos intentar de nuevo. Soy diferente ahora. Entiendo lo que perdí. Entiendo lo que tuvimos. La miré en silencio durante largo rato. Parte de mí, una parte pequeña y dolida, quería decir que sí. Quería volver a cuando las cosas eran simples. Pero esa persona ya no existía. Yo ya no era el hombre que había sido. No, dije finalmente. Su rostro se descompuso. No puedo hacer eso. No podría volver a confiar en ti. Y sin confianza no hay nada. Lo entiendo, susurró. ¿Eres feliz? ¿Al menos estás bien? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. No soy feliz todavía. Pero estoy en paz. Estoy aprendiendo a estar solo. A disfrutar mi propia compañía. Y eso es más de lo que tenía cuando estaba contigo al final. Ella asintió, aceptando mis palabras como el cierre que probablemente necesitaba. Hay algo más, dijo después de un momento. Las deudas. Las que te pedí que me ayudaras a pagar. La miré con atención. Las pagué yo misma. Me tomó tiempo, tuve que hacer sacrificios, pero están liquidadas. No quería que eso quedara pendiente entre nosotros. Bien, dije. Me alegra que hayas asumido esa responsabilidad. Ella sonrió tristemente. Es lo menos que podía hacer. Terminamos nuestros cafés en un silencio que ya no era tenso. Solo dos personas que alguna vez compartieron una vida. Ahora separadas por decisiones irrevocables. Cuando nos levantamos para irnos, ella dudó. ¿Podemos al menos ser amigos algún día? Lo consideré. Tal vez, dije honestamente. Pero no ahora. Ahora necesito seguir sanando. Ella asintió. Cuídate, dijo. Tú también, respondí. La vi alejarse hacia su coche. Sentí algo, pero no era dolor. Era algo más cercano a la nostalgia. Por lo que pudo haber sido. Por los años que compartimos. Pero no había arrepentimiento. No había deseo de cambiar mi decisión. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi casa. A mi refugio. A mi nueva vida. Esa noche me senté en el porche con una cerveza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. En el hombre que había sido. Confiado, enamorado, ingenuo quizás. Y en el hombre que era ahora.
Más cauteloso, más solo, pero más fuerte. Las heridas estaban ahí. Siempre estarían. Pero ya no sangraban. Se habían convertido en parte del paisaje de mi vida. En recordatorios de lo que había sobrevivido. Mañana despertaría temprano de nuevo. Prepararía café. Saldría a correr. Trabajaría en el jardín. Continuaría construyendo esta vida que había elegido. Una vida sin traiciones. Sin mentiras. Sin tener que cuestionar cada palabra, cada gesto. Una vida solitaria, sí. Pero honesta. Y después de todo lo vivido, la honestidad era el lujo más grande que podía permitirme. El viento movía las hojas de los árboles. Escuché el sonido de un búho en la distancia. Tomé otro sorbo de cerveza. Sonreí ligeramente. No por felicidad. Sino por supervivencia. Porque había llegado al otro lado. Porque había elegido mi dignidad sobre el amor que me destruía. Y en esa elección, había encontrado algo que no tenía antes. Respeto por mí mismo. Paz en la soledad. Y la certeza de que nunca más permitiría que alguien me convirtiera en una opción secundaria. Me levanté y entré a la casa. Cerré la puerta con llave. Las luces de la cocina iluminaban suavemente el espacio. Mi espacio. Subí las escaleras hacia mi habitación. Mañana sería otro día. Y yo estaría aquí. De pie. Respirando. Viviendo. Eso era suficiente. Por ahora, era más que suficiente.